Buenas noches y bienvenidos a este informe especial de investigación. Las escrituras bíblicas son en esencia un registro cronológico obsesivamente preciso. Tenemos los datos duros sobre el inicio del diluvio universal. Contamos con la hora exacta registrada minuto a minuto de la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, cuando buscamos el expediente del nacimiento de Jesús, nos topamos con un vacío informativo. El evento que partió la historia en dos, el nacimiento del líder más influyente de la humanidad, es un completo misterio administrativo. Si usted abre su Biblia, buscando el certificado de nacimiento, no lo va a encontrar. Ninguno de los 4 evangelios menciona la fecha del 25 de diciembre. Entonces la pregunta que sacude al mundo occidental es: ¿por qué celebramos masivamente esa fecha si no hay registro oficial? Y aquí viene la interrogante del $1.000.000. ¿Cuándo nació realmente este personaje histórico? Manténganse en sintonía, porque la respuesta ha estado oculta a simple vista durante siglos. Hemos analizado los textos y descubierto que en las páginas de la Biblia existen 7 pistas forenses que al unirse destapan la verdadera fecha de este acontecimiento global. Hoy en exclusiva vamos a desglosar estas 7 evidencias críticas escondidas en el texto sagrado para resolver de una vez por todas uno de los mayores casos sin resolver de la antigüedad. Estamos hablando de la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, más allá de la tradición y el marketing. Vamos a los hechos. Pista número 1. El expediente del censo. Esta evidencia fundamental se encuentra camuflada en el reporte del Evangelio de Lucas y cambia toda la narrativa. A primera vista parece un simple dato burocrático sin relevancia, pero les pido que analicen la situación con mentalidad crítica. El reporte indica que en aquellos días el emperador Augusto César emitió un decreto ejecutivo para realizar un censo total en el Imperio Romano. Esto obligó a José del linaje real del rey David a moverse. José tuvo que salir de su base en Nazaret, Galilea, y trasladarse a la región de Judea, específicamente a Belén, la ciudad corporativa de David, para registrarse oficialmente junto a María. María, su prometida, estaba en la etapa final de su embarazo y obligada legalmente a realizar este viaje junto a él para cumplir con el mandato imperial. La situación era crítica, ella estaba a punto de dar a luz y mientras se encontraban en la zona, se cumplió su tiempo. Fue ahí donde nació su hijo primogénito en condiciones adversas. Señores, este censo no fue un accidente administrativo. Había una profecía de hacía 700 años que dictaba que el Mesías debía nacer en Belén. Este decreto fue el mecanismo geopolítico que movió las piezas para que el nacimiento ocurriera en las coordenadas exactas, profetizadas 7 siglos atrás. Fue la maniobra perfecta. Fue la herramienta logística que se utilizó para transportar a María y José al lugar indicado en el momento preciso de la historia. Pero analicemos el contexto político de aquel entonces. Un censo en el Imperio Romano no era un trámite sencillo, era la maquinaria estatal para contar a la población con el único fin de recaudar impuestos masivos y reclutar soldados para la guerra. Augusto César no era un líder cualquiera. Era el hombre más poderoso de la tierra conocida, el primer emperador romano, un autócrata que controlaba la vida de millones. Gobernaba sobre más de 60 millones de personas, se autodenominaba Hijo de Dios y había impuesto la Pax Romana a la fuerza en todo el Mediterráneo con un control absoluto. Su dominio se extendía desde las costas de Hispania hasta los desiertos de Siria y desde la Galia hasta Egipto. Pero regresemos a la evidencia del censo porque aquí la narrativa del 25 de diciembre se desmorona. La teoría de diciembre empieza a perder toda lógica cuando aplicamos el sentido común y el análisis histórico. Deténganse a pensarlo un segundo. El invierno en Judea es brutal. Las temperaturas caen en picada, las lluvias son torrenciales y los caminos de tierra se transforman en trampas de lodo intransitables para cualquier viajero. Viajar en esas condiciones no era simplemente difícil, era una auténtica pesadilla logística y humana. Pregúntese usted mismo, ¿el Imperio Romano, famoso por su eficiencia militar y logística, organizaría un desplazamiento masivo de la población
en la peor temporada climática del año? La respuesta es un rotundo no. Ordenar un censo en pleno invierno habría sido un suicidio político y un fracaso total en la recolección de datos, provocando seguramente revueltas civiles. Los romanos eran despiadados, pero no eran incompetentes. La lógica administrativa dicta que organizaran esto en primavera o en otoño cuando el clima era favorable y las carreteras estaban secas y transitables para las masas. Las condiciones debían ser óptimas para asegurar el éxito del registro y la recaudación. De hecho, la inteligencia histórica sugiere que hacían coincidir estos censos con las grandes festividades judías, como la Pascua o los tabernáculos, aprovechando que la gente ya estaba movilizándose. Y el argumento se vuelve más sólido al ver el mapa. ¿Saben la distancia real entre Nazaret y Belén? Estamos hablando de 130 kilómetros. Hoy es un viaje rápido en auto, pero en aquel entonces era otra historia. Era una odisea de entre 7 y 10 días a pie o en burro atravesando terrenos hostiles, caminos polvorientos y peligrosos, durmiendo a la intemperie. 7 días expuestos a los elementos. Las noches invernales en las montañas de Judea pueden descender a los 0 grados o incluso temperaturas bajo cero, y con el factor viento la sensación térmica es hipotermia segura. Ahora visualicen la escena: María, una mujer joven con un embarazo de 9 meses, a punto de dar a luz caminando esa distancia. Si esto hubiera ocurrido en invierno, ese viaje no habría sido una peregrinación, habría sido una sentencia de muerte para ella y para el bebé. Es física y humanamente imposible que una mujer en su estado hubiera sobrevivido a la intemperie invernal durante una semana en esas condiciones extremas. Por lo tanto, la evidencia es contundente y nos lleva a una primera conclusión: Jesús no pudo haber nacido en invierno. Los hechos no mienten. El clima adverso y las condiciones imposibles del viaje descartan casi por completo que el censo se ejecutara en diciembre. Pero no cambien de canal porque hay más. Existe una segunda pista crítica escondida en la crónica de esa noche. Vamos a la evidencia número 2, los pastores. El reporte de Lucas nos da un detalle operativo sobre la noche del nacimiento que todos hemos escuchado, pero cuyo significado real hemos ignorado. El texto dice textualmente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño en el campo abierto. Y continúa el informe: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y tuvieron gran temor. Señores, este versículo es la clave del caso. Era de noche y los pastores estaban afuera. Estaban al aire libre sin refugio cuidando el ganado bajo las estrellas. Esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la temporada. Como ya demostramos en Judea, la tierra de Belén, diciembre es el corazón de la temporada de lluvias y frío. Las noches son heladas y la humedad es insoportable. Hablemos de geografía y topografía por un momento para entender el escenario real. La cultura popular imagina a Belén como un desierto caluroso, pero la realidad es muy distinta. Belén está ubicada en una zona montañosa alta de Judea, a unos 775 metros sobre el nivel del mar. Atención a este análisis meteorológico crítico. Hablamos de diciembre, un mes que históricamente implica un frío penetrante. Les pido ahora que se pongan en la piel de un ganadero del siglo I en esa región. La pregunta es clave. ¿Expondrían ustedes su capital más valioso, su única fuente de ingresos y alimentación, a la intemperie, bajo las condiciones adversas de una noche helada y tormentosa? La respuesta lógica es un rotundo no. Ningún pastor responsable ni gestor de ganado con 2 dedos de frente cometería semejante imprudencia financiera. Durante la temporada invernal, las ovejas jamás permanecen en campo abierto. El protocolo dicta que deben estar resguardadas en cuevas o establos protegidos. Sacarlas a pastar en una noche de diciembre sería una decisión impensable y temeraria. Pero atención, porque aquí tenemos una exclusiva lingüística. El texto original, en griego, arroja luz sobre un detalle crucial que cambia toda la narrativa. El cronista Lucas utiliza el término técnico filasontes filaka, que se traduce literalmente como mantener la guardia
o realizar turnos de vigilancia militarizados. Este dato nos confirma que los pastores estaban ejecutando rotaciones de vigilancia, organizadas a cielo abierto, una operativa imposible si los animales estuvieran encerrados en un establo invernal. Fuentes históricas autorizadas como los escritos del rabino Maimónides respaldan esta teoría con contundencia. Estos registros confirman que en el invierno de Israel los pastores guardaban absolutamente todo bajo techo. Mantener operaciones nocturnas al aire libre sería considerado una auténtica locura. Por tanto, la imagen tradicional de pastores vigilando bajo las estrellas en pleno invierno se desmorona ante los hechos. La interrogante que surge es: ¿en qué momento del año dormían realmente fuera? Y aquí es donde la investigación da un giro fascinante. Todo apunta a que podríamos estar hablando de la primavera. Esta era la temporada alta de alumbramientos, el momento crítico en que nacían los nuevos corderos, y se requería máxima atención. Los pastores tenían la obligación operativa de permanecer fuera día y noche para asistir los partos. Hablamos de noches frescas, pero soportables, con temperaturas que oscilan entre los 12 y los 18 grados, y con los campos en su máximo esplendor verde. La descripción de Lucas encaja como un guante en este escenario, aunque también cabe la posibilidad de que fuera en verano. En los días de calor extremo, los pastores cambiaban su estrategia para pastar de noche, aprovechando las corrientes de aire fresco para aliviar al ganado del estrés térmico. O incluso pudo ser en otoño, justo tras la cosecha, una época de clima ideal donde los rebaños realizaban labores de limpieza en los campos antes de la llegada del crudo invierno. Lo que es innegable es que cualquiera de estas tres estaciones presenta una lógica mucho más sólida que la hipótesis de diciembre. Si los pastores estaban operando al aire libre, la evidencia sugiere que Jesús no nació en diciembre. Pero atención, porque hay un dato social explosivo que deben conocer. Los primeros en recibir la primicia del nacimiento del Mesías fueron, irónicamente, los miembros más marginados del sistema social de la época, los pastores. Hablamos de una clase considerada impura por la élite religiosa. Tenían prohibido el acceso al templo y su palabra carecía de valor legal en cualquier tribunal. Sin embargo, fueron ellos los rechazados y olvidados por la sociedad, los únicos que se presentaron para rendir homenaje al Mesías esa noche histórica. Y ojo al dato, porque estos no eran pastores comunes. Operaban a escasos 8 kilómetros del centro de poder, el Templo de Jerusalén. Esto indica con alta probabilidad que sus corderos eran los destinados a los sacrificios rituales en el templo, lo que añade una capa de ironía tremenda. Templo. Resulta asombroso cómo un detalle aparentemente menor puede desvelarnos la verdadera cronología del nacimiento de Jesús. Pero no cambien de canal, porque el Evangelio de Mateo esconde otra pista fundamental que estamos a punto de desvelar. Entramos en la tercera prueba, el misterio de la estrella de Belén. Estamos ante uno de los enigmas más debatidos y cautivadores de todo el relato bíblico. En el capítulo 2 de Mateo se relata: cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios llegaron del oriente a Jerusalén preguntando. Llegaron con una misión diplomática preguntando: ¿dónde se encuentra el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos avistado su estrella en el oriente. La gran pregunta es: ¿qué fenómeno físico era esa estrella? ¿Un evento natural o una señal sobrenatural? ¿O quizás una combinación de ambos factores? Resolver esta incógnita es vital para datar con precisión el nacimiento. La comunidad astronómica ha rastreado los cielos de la antigüedad y una de las teorías con mayor peso científico ha cobrado fuerza. Sugieren que la famosa estrella pudo ser una gran conjunción planetaria. Imaginen a dos gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, alineándose visualmente, desde la perspectiva de la Tierra, creando un efecto óptico sin precedentes. La suma de sus brillos generaría un punto de luz extraordinario. Los modelos matemáticos son precisos, tal conjunción ocurrió en el año 7 a.C. Esto encaja perfectamente en la ventana temporal histórica del nacimiento de Jesús. Pero escuchen bien el significado político de esto.
Para los astrónomos de la antigua Mesopotamia, estos cuerpos celestes no eran simples luces, eran mensajes codificados de alto nivel. Júpiter era reverenciado como el planeta del rey. Saturno, por su lado, era identificado como la estrella protectora del pueblo judío. Si añadimos que este evento sucedió en la constelación de Piscis, asociada territorialmente a Israel, el telegrama celestial era inequívoco. El rey de los judíos ha nacido en territorio de Israel. Este era el código geopolítico escrito en el firmamento que supieron interpretar los magos de Oriente, porque aclaremos algo, los reyes magos no eran reyes. Tampoco llegaron la noche del nacimiento, eran magos una casta de sacerdotes astrónomos de Persia, la superpotencia rival de Roma. Por eso su primera parada fue Jerusalén. Al venir del imperio parto territorio enemigo, gozaban de inmunidad diplomática y solicitaron audiencia con Herodes el Grande. Visualicen la tensión de la escena política. Una delegación extranjera entra en el palacio y cuestiona al rey títere de Roma con una pregunta que desafía su legitimidad. ¿Dónde está el verdadero rey que ha nacido? Aquella interrogante no era una simple duda, era un desafío directo a la legitimidad del trono, pues Herodes no era rey por derecho de nacimiento, sino un títere político colocado ahí por el Imperio Romano, carente totalmente de la sangre real de la dinastía de David. Y de la nada irrumpen en escena unos dignatarios extranjeros con credenciales de autoridad informando en tiempo real que su reemplazo ya está en suelo soberano, una noticia de impacto que hizo temblar los cimientos de la administración de Herodes. En un estado de alerta máxima, el monarca convocó un gabinete de crisis con sus sumos sacerdotes, quienes tras consultar los archivos clasificados, confirmaron el informe de inteligencia, la profecía ubicaba el nacimiento del Mesías en la estratégica localidad de Belén de Judea, bajo el linaje real. La nación de Israel llevaba generaciones aguardando la llegada de este líder el Salvador, que cambiaría el orden mundial. Había sido prometido por una red de profetas para liberarlos de la opresión, pero la realidad es que vivían en el apagón informativo más largo de su historia. Estamos hablando de más de 400 años de silencio absoluto, sin un solo profeta, sin señales divinas, un periodo donde la fe institucional se había corrompido hasta la médula. Es indignante pensar que aunque Belén estaba a solo un par de horas de marcha, la élite religiosa no movió un dedo para investigar sobre el terreno si el Salvador había nacido realmente. Fíjense en el contraste, los magos realizaron una expedición diplomática de 2 años para rendirle honores, mientras que los sacerdotes locales no fueron capaces de caminar 2 horas. Así fue como la delegación extranjera llegó primero a Belén. Pero atención a este detalle crucial, Jesús ya no era un recién nacido en un pesebre precario. El objetivo era ya un niño pequeño. Los analistas estiman que tendría entre 6 meses y 2 años de edad cuando le entregaron el paquete de ayudas oro digno de la realeza, incienso para la divinidad y mirra. La mirra es una resina utilizada en los protocolos funerarios para embalsamar cadáveres, un regalo que profetizaba su ejecución futura, pero el oro no era un simple trofeo simbólico para la foto. Ese oro fue el capital financiero que subvencionó la operación de extracción de emergencia hacia Egipto pocos días después, salvando sus vidas. En términos prácticos, Dios estaba financiando el viaje de exilio político de su propio hijo. Pero este dato nos arroja una pista forense adicional. El fenómeno aéreo no fue un destello momentáneo de una noche. Fue un evento sostenido que duró meses, cubriendo posiblemente los 2 años que tardó la comitiva de los magos en arribar. Esto abre el expediente a otra teoría científica. ¿Y si la estrella fue en realidad una nova o una supernova, una detonación estelar con la potencia suficiente para iluminar el radar durante semanas o meses? Existen informes desclasificados de astrónomos chinos y coreanos conocidos por su meticulosidad que documentan una estrella invitada. Este cuerpo celeste apareció en los registros alrededor del año 5 a.C. y se mantuvo visible en el firmamento durante 70 días consecutivos.
Los datos podrían encajar en la línea de tiempo, aunque la hipótesis del cometa pierde fuerza en este análisis. En aquel contexto geopolítico, los cometas eran interpretados como presagios de catástrofes inminentes, no como el boletín oficial del nacimiento de un líder salvador. Sin embargo, hay un detalle técnico que ninguna teoría astronómica convencional logra justificar. La estrella no solo emitía luz, sino que ejecutaba un patrón de navegación inteligente. El objeto se movía y procedió a detenerse estáticamente sobre las coordenadas exactas donde residía el niño, algo que los cometas y las novas no pueden hacer sobre una vivienda específica. Esto nos conduce a una conclusión que desafía la lógica. Tal vez, la estrella operaba bajo leyes físicas visibles. Pero su comportamiento táctico fue sobrenatural. No era solo luminiscencia, era una baliza de señalización divina rompiendo la física para marcar la ubicación del heredero. La estrella de Belén no fue una simple anomalía climática, fue un comunicado global, una notificación de prensa para el mundo entero de que el Salvador había aterrizado. Lamentablemente, esta señal también detonó la mecha de la paranoia en la psique inestable de Herodes. El rey percibió una amenaza existencial a su régimen y lo que ocurrió a continuación figura como uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces del Nuevo Testamento. Herodes firmó su decreto más oscuro y despiadado, pero, irónicamente, esa misma orden ejecutiva nos dejó la evidencia forense para datar el verdadero nacimiento de Jesús. Vamos con la cuarta pista del caso Herodes. ¿Sabían ustedes que Jesús nació técnicamente antes de Cristo? Suena a contradicción temporal, pero tanto los historiadores modernos como los modelos matemáticos coinciden, y la solución al enigma yace en el capítulo más sangriento de la Navidad. Todo se desencadena justo después de que la delegación de sabios de Oriente localizara el objetivo. Tras entregar los activos, iniciaron su repliegue hacia Persia. Pero esa noche se produjo un evento de seguridad extraordinario. Una alerta onírica despertó a los 3 diplomáticos simultáneamente. Era un aviso de contrainteligencia claro: aborten el regreso a Jerusalén y corten toda comunicación con Herodes. Siguiendo el protocolo de seguridad, obedecieron, trazaron una ruta de evasión alternativa y desaparecieron del radar en el horizonte. Mientras tanto, en el palacio de Jerusalén, el rey Herodes aguardaba el informe, pero cuando comprendió que la inteligencia extranjera lo había burlado, su furia fue incontenible. La lógica del tirano fue simple: si no podía localizar quirúrgicamente al niño rey, entonces implementaría una política de tierra quemada donde ningún infante estaría a salvo. Y aquí es donde el Evangelio de Mateo nos proporciona un registro documental de vital importancia para la investigación. Entonces Herodes, al verse traicionado por los sabios, entró en cólera y ordenó la ejecución sumaria de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus perímetros adyacentes. Estamos ante un acto de brutalidad estatal incalificable, pero les pido que se centren en el dato específico de la orden. El corte se estableció en los menores de 2 años. ¿Por qué esa franja de edad? Ese número es la clave maestra del caso. Si Herodes hubiera estado cazando a un recién nacido, habría limitado el decreto a bebés de días o semanas, pero amplió el rango a 2 años, lo que nos revela un dato crucial. Basándose en los cálculos de tiempo proporcionados por los magos sobre la aparición de la señal, Jesús ya no era un bebé de brazos, era un niño que caminaba, y esta pista reescribe la cronología. Es en este punto donde los archivos históricos y la narrativa de fe convergen para esclarecer el misterio. Sabemos, gracias a los registros civiles seculares como las crónicas del historiador Flavio Josefo, que Herodes el Grande falleció en el año 4 a.C. Un momento, analicemos esto. Si Herodes murió en el año 4 a.C. y ordenó la masacre cuando Jesús ya estaba vivo y tenía cierta edad. La conclusión es matemática e irrefutable. Esto solo puede significar que la fecha tradicional es errónea y la historia ocurrió antes de lo pensado.
Interrumpimos su programación habitual con una noticia de impacto histórico. Resulta que Jesús de Nazaret nació paradójicamente antes de la era cristiana. Los expertos confirman una horquilla temporal entre el año 6 y el 4 a.C. La interrogante que sacude a la comunidad académica es evidente. ¿Cómo es posible tal contradicción cronológica? ¿Por qué operamos bajo un calendario fundamentalmente erróneo? Señoras y señores, tenemos al responsable de este desfase global, un monje conocido como Dionisio el Exiguo. Su nombre y sus cálculos están ahora bajo el escrutinio público. Este monumental error de cálculo no fue inmediato, sino que se gestó siglos más tarde, concretamente en el siglo VI. Dionisio, con intenciones loables pero una ejecución deficiente, intentó reestructurar la línea temporal de la civilización, dividiéndola en dos grandes bloques antes y después de Cristo. Sin embargo, su hoja de ruta contenía fallos estructurales gravísimos, errores fatales que han distorsionado nuestra percepción del tiempo durante más de 1,5 milenios. El dato que Dionisio pasó por alto es crucial: Herodes el Grande. Según los informes evangélicos, el monarca estaba vivo durante el nacimiento de Jesús, pero los registros históricos certifican su muerte en el año 4 a.C. Las conclusiones son devastadoras para la cronología oficial. Esto sitúa el nacimiento de Jesús obligatoriamente antes de esa fecha límite, reescribiendo los libros de historia. Y atención, porque hay un segundo fallo sistémico. El monje no contempló la existencia del año 0 en su ecuación. Su sistema salta directamente desde el año 1 a.C. al año 1 después de Cristo, dejando un vacío matemático. Un detalle técnico que por sí solo desajusta todo el calendario occidental. Lo verdaderamente irónico de esta situación es que el error se ha institucionalizado. A pesar de que sus cálculos eran defectuosos, el sistema de Dionisio se adoptó con una rapidez pasmosa, convirtiéndose en el estándar global que rige nuestras vidas hasta el día de hoy. Plantear una corrección a estas alturas sería un suicidio logístico. Estamos hablando de millones de tratados, documentos legales y efemérides anclados a este sistema. Así que la realidad es que el planeta entero se rige por un año 0 ficticio que no corresponde con el momento exacto de la natividad. Vivimos en un desfase temporal aceptado por consenso. No obstante, hay que reconocerle un mérito a Dionisio. A pesar de su error aritmético, su maniobra política logró reorganizar la narrativa de la historia humana. Al final del día, la historia occidental sigue orbitando alrededor de esta figura central, independientemente de la exactitud de los dígitos. Su objetivo estratégico era marcar el nacimiento de Jesús como el eje rotacional de la humanidad, y eso indiscutiblemente lo consiguió con éxito total. Pero trasladémonos ahora al terreno a Judea, porque la amenaza política era real y palpable. ¿Era el rey Herodes capaz de ordenar una masacre infantil sistemática? Los archivos históricos son contundentes, sí. Herodes era un tirano paranoico consumido por el miedo a perder su cuota de poder ante cualquier rival. El historiador Flavio Josefo documenta en sus crónicas que este hombre no titubeó al ejecutar a su propia esposa y a 3 de sus hijos ante la mera sospecha de una conspiración por el trono. Eliminar a los varones de una pequeña localidad como Belén era para él un simple trámite administrativo. Sin embargo, su operación fracasó estrepitosamente antes de comenzar. Mientras las fuerzas de seguridad del Estado preparaban sus armas, la Sagrada Familia ya había activado su plan de fuga. Nuevamente, una intervención onírica alteró el curso de los acontecimientos. Un ángel impartió instrucciones a José con carácter de urgencia máxima, similar a la alerta recibida por los magos. Inicia el protocolo de evacuación. Toma al niño y a la madre y cruza la frontera hacia Egipto. Aprovechando la cobertura de la noche, María José y el niño Jesús burlaron el cerco de seguridad en Judea y pusieron rumbo al exilio en territorio egipcio. Los analistas sugieren que probablemente se establecieron en Alejandría, una metrópoli que albergaba una de las comunidades judías más influyentes de la diáspora en aquella época.
Con este movimiento táctico se cumplió una antigua profecía que rezaba: «De Egipto llamé a mi hijo». Así que con estos datos ya hemos acotado el marco temporal general. Jesús nació en la ventana entre el año 6 y el 4 antes de Cristo. Pero esto solo nos da el año. Necesitamos afinar más, buscamos el mes exacto. Para dar con la fecha precisa, debemos abandonar momentáneamente la escena de la Natividad y examinar las actas del Evangelio de Lucas, donde hallaremos la siguiente pista clave. Pista número 5. El padre de Juan el Bautista. Esta línea de investigación nos transporta directamente al epicentro religioso, el Templo de Jerusalén. Visualicen la escena. Un sacerdote de nombre Zacarías, un funcionario de reputación intachable, se encuentra ejecutando su servicio sagrado en el interior del recinto. El ambiente está denso por el humo del incienso ceremonial cuando de improviso se produce una irrupción sobrenatural a su lado. Se trata del ángel Gabriel portando un comunicado oficial que sacudirá los cimientos de la teología y la historia conocida. Su esposa Elizabeth, catalogada clínicamente como estéril por la sociedad, va a gestar un hijo, un niño destinado a preparar el terreno operativo para el Mesías. Pero atención, porque lo crucial aquí no es el contenido del mensaje, sino el momento exacto de su entrega. La Biblia demuestra una precisión cronológica asombrosa. En el informe de Lucas leemos textualmente: «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la división de Abías, ejerciendo su ministerio ante Dios». Y añade un dato vital: servía, según el orden de su clase, la clase de Abías. Esto no es un detalle menor ni relleno narrativo, es la pieza que nos faltaba. Aquí es donde la investigación histórica se pone verdaderamente fascinante. Deben saber que los sacerdotes en Israel no trabajaban de forma aleatoria. Estaban sometidos a un estricto cuadrante laboral estatal. El rey David había estructurado al clero en 24 divisiones, tal como consta en Crónicas 24. Cada grupo cumplía un servicio de una semana rotativa en el templo. Este ciclo se repetía 2 veces al año, un calendario administrativo perfectamente engranado. La unidad de Zacarías, la de Abías, ocupaba el 8º lugar en la rotación. Hagamos los números ahora mismo. El año fiscal y religioso judío arranca en el mes de Nisán, que equivale a nuestro marzo o abril. Si proyectamos 8 turnos semanales, desde ese punto de partida podemos ubicar el servicio de Zacarías con precisión quirúrgica. Los datos nos sitúan aproximadamente en mayo o junio. Fue en esa ventana temporal, mientras oficiaba el rito del incienso, cuando se produjo el contacto. El ángel entregó el mensaje y poco después se confirmó el embarazo de Elizabeth. Ahí lo tienen. Hemos resuelto la primera incógnita del caso. Ya tenemos la fecha del anuncio a Zacarías. Pero ¿qué vinculación existe entre el embarazo de una anciana en Judea y el nacimiento de Jesús? La conexión es directa. Lucas reporta que cuando Elizabeth alcanzó el 6º mes de gestación, el ángel Gabriel fue reasignado por el alto mando divino a una localidad de Galilea para contactar a una joven virgen en Nazaret. Su nombre, como todos saben, era María, y Gabriel traía la misión de anunciarle que ella sería la madre del Hijo de Dios. Vuelvan a hacer las cuentas con nosotros. Si Elizabeth concibió en junio, al sumar 6 meses al calendario, nos colocamos ineludiblemente en noviembre o diciembre. Atención, noticia de última hora. En este 2026 hemos identificado el instante preciso de la concepción. Si a este dato le aplicamos la estricta cronología biológica de los 9 meses de gestación, el veredicto cronológico destroza la narrativa tradicional. El alumbramiento de Jesús es matemáticamente incompatible con las temperaturas del crudo invierno. Las proyecciones nos sitúan en una horquilla temporal crítica, entre septiembre y octubre. Y prepárense, porque la coincidencia que estamos a punto de revelar les dejará atónitos. Hablamos de una sincronización absoluta con el calendario hebreo. Estas fechas se solapan con exactitud milimétrica con la festividad de los tabernáculos, el Sukkot. Se trata de la cumbre del júbilo judío, una conmemoración histórica del Éxodo.
donde se celebra que la divinidad residió físicamente en tiendas provisionales durante la travesía por el desierto. Recordemos el título oficial Emanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Surge la interrogante que está sacudiendo a los teólogos. ¿Es posible que la llegada del Mesías ocurriese literalmente durante este festival sagrado? ¿Estamos ante un nacimiento programado para coincidir con la celebración de la presencia divina en la tierra? Los analistas descartan categóricamente la casualidad. Fuentes lingüísticas confirman un hallazgo clave en el texto de Juan cuando se afirma que el Verbo habitó entre nosotros. El término griego original se traduce técnicamente como montó su tienda o tabernaculizó aquí mismo. En la agenda divina no existen los azares ni las improvisaciones. Cada cifra, cada onomástica y cada coordenada temporal obedecen a una estrategia maestra inalterable. El informe sobre Zacarías deja de ser una nota al pie para convertirse en el mecanismo de un reloj profético de alta precisión que marca los tiempos. La redacción de las Escrituras revela una arquitectura textual sin fisuras, demostrando ante la opinión pública que la hoja de ruta divina opera con cero margen de error técnico. Pero atención, porque la evidencia matemática es solo la punta del iceberg. Nuestros investigadores han destapado otra conexión oculta que vincula este nacimiento con la festividad semítica. Entramos en la sexta fase de la investigación, el expediente tabernáculos. La correlación entre la natividad de Jesús y el calendario litúrgico hebreo es simplemente explosiva. La nación de Israel operaba bajo un cronograma dictado directamente desde las altas esferas celestiales. Analicen la magnitud de este protocolo por un instante. Los hechos están contrastados. La ejecución de Jesús coincidió con la Pascua judía. El descenso del Espíritu Santo se produjo sin desviarse un segundo en el día exacto de Pentecostés. Si el desenlace y la resurrección cumplieron un horario divino estricto, ¿qué base tenemos para asumir que el inicio fue una fecha invernal elegida al azar? Es una incongruencia estratégica. La pregunta que lanzamos hoy a la audiencia es obligada. ¿Fue el alumbramiento de Jesús un evento sincronizado tácticamente con el calendario sagrado? ¿Estaba alineado con una festividad mayor? Dirijamos el foco informativo nuevamente hacia la fiesta de los tabernáculos para entender el contexto. El Sukkot, reportado como el festival de mayor algarabía en Israel, tenía lugar durante la campaña de otoño, específicamente en la franja de septiembre a octubre. La población levantaba refugios temporales y residía en ellos durante 7 días. El objetivo, rememorar la logística del desierto cuando la deidad convivía con ellos en un tabernáculo de campaña. Era en esencia una cumbre anual dedicada exclusivamente a celebrar la presencia operativa de Dios junto a su ciudadanía. Presten máxima atención a este reporte exclusivo. El apóstol Juan, en la apertura de su crónica evangélica, filtra un dato de inteligencia crucial que lo cambia todo. El texto cita textualmente: «Y el Verbo se materializó en hombre y estableció su residencia entre nosotros, permitiéndonos observar su gloria de cerca». Aquí está la clave del código. El término griego empleado para habitó es skenosen. ¿Son conscientes de la implicación técnica y teológica de este vocablo? Su traducción literal es acampar o erigir su tabernáculo. La elección léxica de Juan no fue aleatoria, nos estaba entregando una pista forense de dimensiones colosales. No se limita a informar de la residencia de Jesús en la zona. Nos está comunicando que la divinidad desplegó su tienda de campaña operativa en pleno territorio humano. ¿Existe acaso una ventana de oportunidad más lógica para tabernaculizar que durante la propia festividad homónima? Hablamos de la fiesta de los tabernáculos. La coincidencia es tan exacta que roza la perfección estadística, eliminando la teoría del azar. Y tenemos un dato adicional del archivo histórico. Durante el Sukkot, el templo desplegaba un sistema de iluminación con antorchas masivas que bañaban Jerusalén en luz. Replicaban un firmamento estrellado.
Sin embargo, los pastores reportaron un fenómeno lumínico superior aquella noche y esto no es un suceso aislado en los registros. Las efemérides judías no eran meros actos de memoria histórica, sino boletines proféticos que anticipaban la agenda futura con asombrosa claridad. La Pascua señalaba estratégicamente la ejecución de Jesús como el Cordero oficial. Pentecostés se sincronizó con el despliegue operativo del Espíritu Santo. Si estos hitos capitales de la Operación Mesías mantuvieron una alineación milimétrica con el calendario oficial hebreo sin fallar un día, la lógica dicta con una probabilidad abrumadora que el nacimiento de Jesús debió seguir el mismo protocolo de sincronización divina. ¿Qué motivo habría para romper el patrón? Pero atención, surge otra variable asombrosa en el análisis. Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, también se ubica en la campaña de otoño. Es la jornada de los reinicios absolutos. Las alarmas suenan con el toque del shofar, el cuerno de carnero, proclamando la soberanía divina y emitiendo una llamada urgente al arrepentimiento nacional. Este simbolismo sonoro marca un punto de inflexión crítico en la narrativa histórica que estamos analizando hoy. La llegada de Jesús activó una nueva era geopolítica y espiritual, un nuevo pacto. Que el Rey de Reyes aterrizara en el mundo bajo el estruendo de las trompetas reales constituiría el escenario táctico perfecto. Concluimos tras este análisis que la natividad no fue bajo ningún concepto un accidente administrativo ni una fecha aleatoria. En el calendario, fue la ejecución de un plan maestro. La estrategia divina está calculada con la precisión de una partitura compleja como una sinfonía donde cada nota ocupa su lugar inamovible. Y esto nos lleva directamente a la prueba final, séptima pista del informe especial, el arranque del ministerio público. El expediente de Lucas nos facilita un dato clave que ha pasado desapercibido para la inmensa mayoría de los analistas modernos. Según los registros oficiales, al iniciar sus operaciones sobre el terreno, Jesús rondaba la edad estratégica de 30 años. Disponemos de 4 evangelios y cientos de folios documentando al personaje, pero existe un apagón informativo sobre gran parte de su biografía. Tenemos datos forenses de cada movimiento de sus últimos 3 años, cada intervención milagrosa y cada paso hacia el desenlace. Pero ¿qué ocurre con las 3 décadas previas? La administración divina decidió clasificar como alto secreto la mayor parte de la vida de su hijo. Buenas noches, la interrogante que abre nuestro informativo de hoy es contundente. ¿Por qué, para desentrañar este misterio histórico, debemos seguir el rastro de la primera prueba forense que nos ofrece el propio Lucas? No estamos hablando de un soñador cualquiera, señoras y señores. Lucas era un médico, un investigador exhaustivo, lo que hoy llamaríamos un periodista de investigación de la antigüedad buscando la verdad. A él no le valían las vaguedades de «en aquellos tiempos» ni las medias tintas. Buscaba precisión quirúrgica y en exclusiva nos proporcionó un dato fundamental para el caso. El informe indica que Jesús inició su ministerio público exactamente en el 15º año del mandato de Tiberio César. Atención, porque esto es una fecha concreta y verificable. Tiberio César ascendió al poder en el año 14 después de Cristo. Su 15º año de gobierno nos coloca, por tanto, alrededor del año 28 o 29 de nuestra era. Ese dato es nuestra ancla histórica definitiva. Los documentos romanos lo corroboran. Podemos contrastar esta información fuera de las Escrituras directamente en los registros oficiales del imperio. Ahora les pido que hagan los cálculos conmigo en directo. Si el sujeto Jesús tenía unos 30 años en el año 28 o 29 después de Cristo, solo tenemos que rebobinar la cinta del tiempo. Si restamos esos 30 años, aterrizamos de nuevo en una fecha de nacimiento situada entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Pero surge la polémica. ¿Por qué esperar 30 largos años? ¿Qué secreto político o religioso esconde el número 30 en esta compleja ecuación? En los textos bíblicos las cifras nunca son fruto del azar. Son códigos encriptados cargados de un profundo significado teológico y legal que no podemos ignorar. Y la clave del número 30 reside en la constitución divina para sus sacerdotes.
El libro de Números establece la edad reglamentaria para el servicio sagrado desde los 30 hasta los 50 años. La normativa es clara para todos aquellos que ingresan al servicio activo para trabajar en el tabernáculo de reunión. Antes de cumplir los 30, podías ser un aprendiz, podías asistir, pero el peso real y la responsabilidad del ministerio sagrado solo recaían sobre hombres de esa edad específica. Era el momento estipulado de la madurez absoluta cuando el carácter del individuo ya ha sido sometido a prueba y la fuerza física se equilibra perfectamente con la experiencia vital adquirida. Y observen bien, este patrón se repite insistentemente en la historia. José tenía 30 años cuando salió de prisión y el faraón le otorgó el gobierno de todo Egipto. Ezequiel recibe su visión celestial en el año 30. David, el gran rey de Israel y antepasado directo de Jesús, tenía 30 años cuando comenzó su reinado. ¿Ven el patrón recurrente? Esto no es ninguna coincidencia, es un diseño. Jesús, al esperar estratégicamente hasta cumplir los 30 años, estaba acatando la ley y cumpliendo la profecía con una precisión milimétrica. No pertenecía al linaje de Leví, cierto, pero venía a posicionarse como el sumo sacerdote eterno. No era simplemente un monarca local como David, sino el Rey de Reyes. Esos 30 años representaban el cumplimiento perfecto y legal de todo lo que Dios había decretado en sus estatutos. No fue una espera pasiva, fue el momento exacto, lo que los expertos llaman el tiempo cumplido. Repasemos ahora en nuestro panel las 7 pistas fundamentales para establecer la verdadera fecha de nacimiento. Las 4 primeras nos darán el año, las 3 últimas nos revelarán el mes exacto. Primero fijemos el año en el calendario. Jesús comenzó su ministerio con 30 años y el Evangelio de Lucas nos confirma que eran tiempos del emperador Tiberio, alrededor del año 28 o 30 de nuestra era según los analistas. Si restamos 30 años a esa fecha clave, el resultado nos lleva indefectiblemente a un periodo comprendido entre el año 6 y el 4 a.C., y esa franja temporal encaja con otra pieza clave del puzzle histórico, la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C. Para que Herodes intentara eliminar a Jesús, este ya tenía que haber nacido. Por consiguiente, el nacimiento tuvo que ocurrir necesariamente antes de ese límite, antes del año 4 a.C. Y esto coincide a la perfección con nuestra tercera pista en la investigación, la estrella de Belén. Si la analizamos como un evento astronómico real, probablemente una gran conjunción planetaria, los astrónomos modernos la sitúan entre el año 6 y el 5 a.C., el mismo intervalo temporal. Y cuando cruzas todos estos hechos en el mapa de la historia, todas las líneas de investigación convergen en el mismo punto. Jesús nació entre el año 6 y el 4 a.C., pero aquí surge la gran incógnita que todos nos planteamos. Si ya tenemos el año confirmado, ¿en qué mes ocurrió realmente? Olvídense de la nieve y el frío de diciembre, porque las siguientes evidencias apuntan a un clima mucho más apacible. La clave del misterio está en Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Este hombre era sacerdote y servía en el templo mediante un sistema de turnos rotatorios muy estricto, y un ángel le anunció que su esposa daría a luz a Juan el Bautista mientras él realizaba el turno correspondiente a junio, si Juan fue concebido tras finalizar ese servicio. Y sabemos por los registros que Jesús fue concebido 6 meses después, que Juan, la concepción de Jesús, cae matemáticamente en diciembre. Cuenten ustedes 9 meses de embarazo desde esa fecha, donde aterrizamos en el calendario exacto septiembre u octubre. Pero hay más pruebas periciales que desmontan la tradición. Pensemos en una de las imágenes más icónicas de la Navidad, los pastores en el campo. Siempre imaginamos una fría noche de invierno, pero en la región de Judea, diciembre es un mes marcado por las lluvias torrenciales y un frío intenso. Los rebaños no dormían al aire libre, en esa época se resguardaban en refugios. Ningún pastor sensato tendría a sus ovejas durmiendo a la intemperie en pleno invierno. Ver pastores pernoctando fuera es una señal inequívoca.
de que disfrutaban de un clima templado típico del final del verano o principios del otoño. Y aún hay más datos en nuestro expediente. El censo. César Augusto ordenó el empadronamiento global, mover a toda una población para registrarse entre el barro y el frío del invierno hubiera provocado revueltas y un caos logístico absoluto. Lo lógico, lo estratégico desde el punto de vista gubernamental era ordenar el censo en otoño, justo en el momento en que las cosechas han terminado y los caminos y calzadas romanas todavía son perfectamente transitables. Noticias de última hora, todos los indicios apuntan al otoño, pero a esta investigación le falta la prueba definitiva, el hallazgo más espectacular de todos. Según nuestros analistas, la clave reside en la festividad de los tabernáculos, un evento mayor celebrado estrictamente entre los meses de septiembre y octubre. No se trataba de una simple celebración popular, sino de un decreto ejecutivo divino para que el pueblo de Israel conmemorara su supervivencia en el desierto viviendo en tiendas de campaña. Hablamos de habitar en un tabernáculo provisional. Era en esencia la manifestación física del concepto Dios con nosotros. Y presten mucha atención a este siguiente dato revelador que acabamos de confirmar. El corresponsal apostólico Juan detalla el nacimiento de Jesús con una precisión quirúrgica, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Aquí radica la exclusiva. Lo que Juan está transmitiendo es que el Todopoderoso descendió para establecer su campamento con la humanidad exactamente en la misma franja del calendario, justo cuando la nación celebraba históricamente que la divinidad había acampado con ellos. Señoras y señores, en teología no existen las casualidades. La narrativa bíblica nos está gritando en titular de portada que Jesús vino a residir con nosotros durante la festividad diseñada para conmemorar ese acto. Si cruzamos los datos, tenemos 4 marcadores temporales que fijan el año, la edad del Nazareno, la administración de Tiberio, el fallecimiento de Herodes y la anomalía astronómica en el cielo. Y si sumamos las 3 pistas que señalan el mes, el turno sacerdotal de Zacarías, la logística de los pastores al raso, la burocracia del censo y el simbolismo de los tabernáculos, el veredicto de esta investigación histórica es unánime y contundente: Jesús no nació el 25 de diciembre. Su nacimiento se sitúa en otoño, muy probablemente en septiembre u octubre del año 5 a.C. La pregunta que sacude a la opinión pública es: ¿cómo terminamos en el 25 de diciembre? ¿Cuál es el origen de esta fecha que paraliza la economía mundial cada año? Para desenterrar la verdad, debemos trasladarnos al epicentro del poder. Viajamos al corazón del Imperio Romano. En el periodo más oscuro del invierno, cuando las horas de luz tocaban fondo, el Estado romano organizaba una gala monumental. Se trataba del Sol Invictus, el Festival del Sol Invicto, una celebración de máxima prioridad. Tenía lugar entre el 21 y el 25 de diciembre, el momento astronómico exacto en que la luz comenzaba a recuperar cuota de mercado frente a la oscuridad. Simbolizaba el renacimiento de la deidad solar, el triunfo de la claridad sobre las tinieblas. ¿Les resulta familiar esta retórica? Era una propaganda poderosa que la ciudadanía entendía. Y cuando el movimiento cristiano comenzó a ganar adeptos a lo largo del imperio, la cúpula eclesiástica identificó una oportunidad de marketing sin precedentes. Vieron ese deseo social de luz y decidieron presentar a la luz verdadera. Citando al propio candidato: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Así que ejecutaron una maniobra estratégica brillante. En lugar de vetar una fiesta tan arraigada, optaron por transformarla y darle una nueva identidad corporativa. El mensaje al electorado fue claro: ¿celebráis el nacimiento del sol? Celebremos ahora el nacimiento de aquel que diseñó el sol. El 25 de diciembre fue reasignado oficialmente, pasó del Día del Sol Invicto al Día del Hijo de Dios. Fue una jugada maestra de política religiosa. Cambiaron el objeto de adoración manteniendo intacta la fecha en el calendario, facilitando así que todo el imperio adoptara la nueva fe sin fricciones.
Pero esperen, hay una última hora en este expediente. Surge otra teoría fascinante desde los primeros laboratorios teológicos. Existía la creencia simbólica de que los grandes profetas fallecían el mismo día del año en que habían sido concebidos. Los primeros analistas cristianos calcularon que la crucifixión tuvo lugar cerca del 25 de marzo, exactamente al 25 de diciembre. Aunque no es una prueba pericial, es un intento poético de vincular los dos titulares más importantes de su vida en la tierra: su llegada al mundo y su sacrificio final. Era el deseo de la Iglesia primitiva de presentar la biografía de Cristo como un ciclo perfecto. Sin embargo, fuentes fiables indican que esto es secundario. Determinar la fecha exacta del nacimiento no es el objetivo prioritario de este informe especial. De hecho, los apóstoles, su círculo de confianza más cercano, jamás organizaron una celebración de cumpleaños en su honor. Es irrelevante si fue en diciembre o septiembre. El problema es que muchos seguidores han olvidado cuál es la noticia principal. Lo crucial en la Navidad no es la fecha sino el protagonista. No celebramos un día en el calendario, celebramos al Salvador. El verdadero regalo no es la efeméride sino el hecho histórico de su nacimiento. La luz ha entrado en el sistema global. Y esa luz opera todos los días del año, no solo uno. Pero ¿cuánto conocen realmente sobre la trayectoria del candidato? ¿Saben cómo fue su vida real? Durante estas semanas nuestra unidad de investigación ha trabajado a destajo para producir el reportaje especial que ven en pantalla. Es el dossier definitivo, la vida completa de Jesús mapeada. Si aún no lo han visualizado, hagan clic inmediatamente, es el recorrido integral. Van a inspeccionar cada paso de su camino desde la cuna hasta su ejecución y posterior resurrección. Revelamos dónde estuvo destinado y qué operaciones realizó en cada ubicación. No se pierdan este informe, la realidad de su vida les va a impactar. Desde nuestra redacción deseamos paz y bendiciones para ustedes y sus familias. Buenas noches.